Bueno, vamos a empezar con nuestro entrenamiento y empezamos en la mañana jugando el ajedrez Go. Y este mes, antes de que entren al colegio, si es que entran porque no se han vacunado. Yo sí me quiero vacunar, hasta ahora no me llevan a vacunarme, se lo estoy diciendo desde hace rato y no me llevan a vacunar. Yo no me quiero vacunar. Tampoco. Ya, de aquí llevar la agua. Si quieres que te llevan a vacunar al colegio, entonces yo no me preocupé. No, quiero que me vacunen antes. Ya, entonces no hay. Con la que se vacuna mamá. Con la que es pura agüita. Ya. Y lo más nadie se nos va. Entonces, ahora lo que vamos a hacer en este mes es sobre todo repasar lo que hemos hecho en el año anterior. Y para eso lo que he hecho es escribir todo el proceso educativo y escribir, ¿cómo se llama todo lo que hemos hecho en este verano para de alguna manera hacer un recorrido que nos lleve otra vez a empezar. Entonces hacemos un recuento de lo que hemos hecho y de por qué lo hacemos, cuál es la propuesta en la que nos estamos formando, en la que les estoy formando. Entonces para esto está esta pequeña obra y de todas maneras vamos a hablar sobre el proceso educativo. El proceso educativo que planteo es una educación como una guerra amorosa. Entonces, en ese sentido, somos compañeros enemigos de una guerra y el pedagogo se convierte en un adversario y al mismo tiempo en un amigo, en un hermano. Claramente yo soy su padre, ¿no? Pero hay una guerra. No está claro. Porque mira, él está esquelético. Tú estás gordo. Ya. Él tiene la cara. Tú no. Ya, Él tiene la piel un poco más clara. Tú no. Padre y madre. Él tampoco se parece. Entonces, Es que yo no soy un cerdito. lo que se plantea. No me parezco a ustedes. Sí, lo que se plantea es. Él tiene cara de judío chileno. Ya, basta. Entonces lo que se plantea es una guerra amorosa. Eso es lo que planteamos como proceso educativo. Esto tiene varias aristas. Una guerra amorosa. Quiero. Gracias. Una guerra amorosa implica Papá, una paradoja. Te quiero. Ya, es suficiente. Sí, oye, sí me ha olvidado, Ay, qué quejoso. Ya. Papá, Ya, basta. papá, Te quiero. yo también te quiero. Ya, mayúscula, basta. ¿Yo qué? Papá. Entonces, Te quiero. ya, basta. Entonces, lo que vamos a ver como una Te quiero golpear. Ya, continúa. Lo vamos a ver en todo el proceso, en todo el proyecto, en todo este recuento, para entender lo que es esta guerra amorosa. Era su no ser nada aún, su not yet, lo que me atraía. Not yet quiere decir no aún. Su no ser, era su no ser nada aún, su not yet, lo que me atraía. Su ser, casi un borde a punto de suceder. En esa cualidad me mantenía buscando una forma antes de la forma. La forma no nacía de una idea, era la idea desvaneciéndose. Este poema es muy importante y para entenderlo, ese poema de Cecilia Vicuña, extracto del poema del Quasar, o para más o menos abordarlo desde como lo vamos a abordar nosotros, lo que tenemos es lo que tenemos es esta reflexión, a ver qué nos dice. Nos dice, ¿no? Es una reflexión de un filósofo actual que yo no conozco mucho, pero que ha sacado un libro sobre odología, que quiere dar a entender una teoría de lo absurdo. La lógica y los métodos han sido herramientas indispensables en la labor filosófica y científica, porque han facilitado el desarrollo del conocimiento, pero estas herramientas también han limitado las posibilidades de un fiel e integral conocimiento del ser, al pasar por alto el no ser del mundo y del hombre. Cuando la investigación se aboca al ser, pero ignora el no ser, el resultado son teorías convenientes, accesibles y correctas
desde la metodología en cuestión, pero el ser no necesariamente se ciña a hechos programas y métodos. Estudiar el no ser podría abrir nuevas posibilidades de investigación, conocimiento e intervención en la realidad del mundo y del hombre. Entonces lo que tenemos es un llamado a estudiar el no ser, un llamado gnoseológico que yo también comparto. Pero para esto hay que tener un poquito claro cómo es esto del ser y del no ser. Entonces aquí alguien pregunta, ¿cómo podría desarrollarse un estudio del no ser? Ejemplos son necesarios para entenderlo. Yo encuentro 4 caminos, yo respondo. Yo encuentro 4 caminos gnoseológicos. La del ser que desarrolla Occidente, que luego olvida el ser y se queda en la metafísica de los entes. Luego olvida los entes para estudiar los fenómenos. Y luego olvida los fenómenos para procesar datos. Ese es Occidente. ¿Tenemos claro lo que es la filosofía del ser? No. La filosofía del ser trata de ver la realidad y de pronto Aristóteles nos dice que todos los seres, todo lo que hay son seres, que ya estaba entendido desde antes. Pero Aristóteles entiende que estos seres son cada uno entes, entidades, cosas. Y entonces que cada ser comparte trascendentales, que luego lo va a tomar Tomás de Aquino, unidad, bondad, belleza, verdad. Y va a estudiar cada uno de cada uno de estos entes. Y para estudiar estos entes va a proponer sus 4 causas, ¿no? La causa final, la causa eficiente, la causa formal y la causa material. Y entonces empieza un estudio mecanicista de la realidad. Y empieza un estudio abstracto de la realidad, porque lo que se va a tratar de entender es la esencia de los entes. Y al tratar de entender la esencia de los entes, abstraemos. Es lo que estábamos haciendo en el libro de las matemáticas. ¿Qué hacemos en las matemáticas? Abstraemos. Y abstraemos cualidades. Sobre todo nos quedamos en la abstracción de la cantidad y bajo este concepto damos magnitudes y tenemos cantidades continuas y discontinuas. Entonces lo que hacemos es no mirar la realidad del ser, sino empezamos a mirar las cualidades de los entes y empezamos a abstraer y a entender los entes por ciertas variables, por ciertas cualidades. ¿Qué pasa cuando yo abstraigo un ente? Cuando yo abstraigo un ente, lo que estoy haciendo es quedarme con una pequeña cualidad de este ente, quedarme con una pequeña característica del ente, y pierdo el ente y pierdo el ser del ente. Entonces ese es el problema de toda la ciencia y de todo el conocimiento del ser. Y entonces pasamos del ser al ente metafísico, del ente metafísico pasamos a la ciencia fenomenológica, tratando de estudiar al fenómeno bajo ciertas hipótesis, y luego empezamos a procesar los datos que vamos obteniendo de todas nuestras experimentaciones, que van muchos datos, pero ese dato ya no es el ente y ese ente ya no es el ser. Hemos perdido la realidad y sobre todo hemos perdido lo real. Ese es el problema de estudiar el ser, cómo ha caminado la cultura occidental. Lo que nos permite es controlar el ser, que no es el ser, sino controlar el fenómeno, porque el ser no se controla realmente, y procesar muchísima información que permiten ciertos equilibrios a nuestros sistemas. Ese es el camino del ser. De pronto no lo tienen del todo claro. Vamos a ir viéndolo permanentemente, porque es el camino de Occidente. Todo el camino de Occidente es el camino del ser. El camino del ser se convierte en un camino de entes, de fenómenos y de datos. Luego viene el camino del no ser. ¿Cómo sería el camino del no ser? Si el camino del ser es un camino de abstracción, de conceptualización, tratando de tomar ciertas cualidades metafísicamente como esencia y luego fenomenológicamente desde las magnitudes medirlas, estas cualidades, para tratar de objetivar al fenómeno. ¿Cómo sería el camino del no ser? Sería una negación a la existencia como ente y a las particularidades que tiene el ente. Claro, tú lo verías así, como una negación a la... Pero recuerda que el ser
al tratar de encontrar metafísicamente al ente, lo que va a tratar es de generalizar este ente a partir de esta cualidad que encuentra. Porque lo que hace la metafísica es tratar de captar la esencia del ente y a partir de esta esencia ¿Cuál es la conceptualizar. cualidad que encuentra? Depende del ente que esté estudiando, ¿no? Va a estudiar un ente X y va a decir que su cualidad, su esencia principal es esta. Esta es su esencia. Esto es lo que es. ¿Entiendes? La esencia y claro, y la ciencia va a empezar a clasificar en especie y género, ¿no? ¿Cuál es la esencia del humano según la metafísica aristotélica? Ser racional. Claro, entonces a partir de esa cualidad va a identificar el ser humano. Pero el humano es un ser racional. No. Según Aristóteles sería un ser social. No, Aristóteles lo llama como un ser racional y a partir de esto está, o a partir de lo social también está lo racional. Entonces va a la par y está entendiendo esta sociabilidad a partir de la palabra y está entendiendo la palabra como un mecanismo de razón. Entonces están confluyendo. Pero el ser humano es un ser racional. No del todo. Claro, se podría cuestionar, ¿entiendes? Entonces, ¿qué ha hecho Aristóteles? Ha Sería abstraído un una... ser tanto racional como pasional. Claro, y eso es lo que vamos a ver ahora en la crítica de Kierkegaard y la crítica de Nietzsche. Entonces, lo que tenemos es que el ser humano no es necesariamente un ser racional, pero en la metafísica han tomado una abstracción y lo han pensado como un ser racional. En la fenomenología, ¿al hombre se le entiende como un ser racional? No necesariamente, porque la fenomenología está estudiando el fenómeno en cada cultura y no llega a una conclusión general necesariamente, sino que estudia cada pequeña cualidad. Ahora se hace más mínimo, se hace más particular cada cualidad en el fenómeno. Entonces tú dices, en el no ser, no se va a tomar en cuenta esa particularidad. No necesariamente, ¿no? Si lo estamos entendiendo como una particularidad Entonces sería una abstracta, inversión a la cierta. particularidad. Claro, pero recuerda que el ser está intentando generalizar. Recuerda que el ser está tratando, la metafísica está tratando de encontrar la esencia y a partir de la esencia es que se da el concepto. Lo que hace la razón metafísica es contemplar y contemplar para capturar la esencia y conceptualizarla. Luego la ciencia lo que hace es más bien observar el fenómeno y experimentar ciertas hipótesis en el fenómeno para llegar a ciertas conclusiones. Pero la cuestión es, ¿cómo sería un camino del no ser? ¿Cómo sería un camino del no ser, Boyuska? Un camino al ser. Sí. ¿Cómo sería un camino del no ser? Uno como el budismo, tal vez. Claro, muy bien, güey. ¿Y cómo es el camino del budismo? ¿Qué es lo que intenta? El verdadero Desapegarte y camino tratar de del no apagar el ser es fuego. El camino al taoísmo. También en el taoísmo está el camino del no ser, claro. Y lo vamos a encontrar de alguna manera en la poesía de nuestra amiga Cecilia Vicuña, ¿no? ¿Qué nos dice ella? Ella va a hablarnos del no ser. Vamos. Hemos leído un poco las adivinanzas con Amira, hemos leído un poco esto. Salud, salud. Arigato. Salud. Arigato. Entonces, lo que tenemos en Cecilia Vicuña es diríamos también un camino del no ser. ¿Entiendes? Vamos solamente leyendo esto. Primero vi una palabra en el aire, sólida y suspendida, mostrándome su cuerpo de semilla. Se abría y deshacía y de sus partes brotaban asociaciones dormidas.
enamorados, en amor morado, enajenados, encantándome se sucedían domos y cúpulas de encanto, cantaban en mí, ascendían en el vértigo, desbarrancándome. En el quiebre entre canto y dome, entraba y salía por palacios desiertos, viendo la imagen del canto y el entrar el principio y el final. La imagen tiene muslos en su fractal, caderas y llagas por donde entrar, es madre y ventolera, su cuerpo fino comete y espera, busca y atiende la puerta con silbante solicitud, la urge amándola y al golpe terso del portal, entra rodando a su lugar. Nadie vería el mismo palacio una vez cruzado el portal, nadie observaría las mismas flores, más que por un don de ubicuidad. La coincidencia es un alcance milagroso del azar, el cruce de dos vectores, poco cuidadosos quizás. Cada palabra aguarda al viajero, que en ella espera hallar senderos y soles del pensar. Esperan siguientes y cantarinas, 100 veces tocadas y trastocadas, agotadas por un instante y vueltas a despertar. Perdidas o abandonadas, esplenden de nuevez. Cuerpos celestes cada uno en su movimiento. Estructura cuárcica al oído y al tacto interior. Música corporal, sus formas transforman, nacen y mueren y se solazan en unión. Espacio al que compenetramos, amos del pena y entrar, amos y dueños, salud, del palabrar, o aman ellas nuestro labrar, lo desean como nosotros a ellas. Ella está proponiendo la palabra común, palabrar. Palabrear. Mira esto, palabrar. Es como para labrar, pero es también palabra armas. Es como si la palabra fuera un arma. Pero no va a entender la palabra desde una abstracción, sino que la entiende desde su no ser. Y lo que está haciendo es recreando la palabra. Dice palabrar Porque más. el no ser lo que hace es recrear, es palabrar más. ¿No? Entonces es como palabra, armas, pero también es como para labrar, para que esté labrando dentro tuyo. Entonces es distinto. El no ser viene a ser un camino intuitivo. El no ser viene a ser un camino de ir directamente a la realidad a partir de la creación. Entonces, el no ser es también un camino que posibilita la transferencia, salud. La transferencia con la realidad. Entonces, ese es el camino del no ser, es un camino intuitivo. Y de hecho, el arte está mucho más cerca de ese camino. ¿Entiendes? Veamos. ¿Qué número de página buscas? Las palabras desean hablar y escucharlas fue la primera labor. Palabrar, más o palabrir, es armar y desarmar palabras para ver qué tienen que decir. Este armar y desarmar también es un camino del no ser. Claro, el ser también hace eso, es un análisis, pero en este caso no es un análisis, es un abrir para ver lo que hay dentro. ¿Entiendes? Es un no ser. Vi la vida, o vi la ida, hace tira la mente. Mira, pero es también la mentira. Mira cómo juega. Vi la vida. Y acá no se lee muy bien, pero es también la mentira. Papá, a ver, quiero leer eso. Hace tira la mente. A ver, papá, quiero leer eso. Hace Hay tira algunas la mente. letras borrosas. Sí, es lo que juega ella. Mira, vi la va. Siempre está jugando con este fondo. Verdad, verdad, ver. Edad. Dice con razón, edad. Con razón, verdad. La edad. Sol en la edad, soledad. Está jugando, ¿entiendes?
El camino del no ser es un camino de juego. Contemplar, templándote. Es muy interesante. Dice contemplar. Pero lo que ella está proponiendo también es que no podemos dejarle a la razón la palabra, sino que la palabra siempre va a ser creación, va a ser imaginación. Y entonces tenemos aquí una cosa más dura, más fuerte para seguir con esto. Los caminos, no, el ser, el no ser. Tenemos una cosa más dura. Y esta cosa más dura es este texto. Individuo y pasión, una crítica a la abstracción, por Kierkegaard y Nietzsche. Ustedes ya saben quién es Kierkegaard, que es el filósofo danés cristiano muy importante del siglo XIX, crítico de Hegel, el máximo crítico de Hegel, junto con Schopenhauer. Y ustedes también ya saben quién es Nietzsche, que es el padre de toda la posmodernidad, aunque la posmodernidad no quiero reconocer padres. Tú deliras, orgullosísimo europeo del siglo XIX, tu saber no ha llevado a la consumación de la naturaleza, sino que destruye la tuya propia. Mide solo durante un instante tu altura como cognoscente en comparación con tu capacidad de actuar. Eso es un texto sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida, intempestiva, Nietzsche. Entonces, ¿qué pasa? En el camino del ser, lo que hay es un ser cognoscente, que trata de conocer, pero es el camino del ser que se queda luego sin el ser. Y en el camino del no ser, al tratar de conocer, lo que ya he explicado es que lo que hay es una abstracción. Y al tratar de hacer una abstracción de la realidad, pierdes la realidad, porque te quedas con la abstracción, la supuesta esencia que tú has abstraído de la realidad. Lo estás perdiendo. En cambio, en el camino del no ser, que es un camino creativo, intuitivo, directo, sensible, donde tú estás dejándote tocar el corazón por la realidad, como el chamán, como el religioso, como el artista, como el poeta, como el meditador, el que está meditando, la vida está ahí todavía viva en ti porque tu posibilidad de crear y de actuar está viva. Ese es el camino del ser y del no ser. Acción y reflexión, pasión y razón, individuo y sociedad. Como si de caminos irreconciliables se tratase, estas dicotomías han sido abordadas desde las conversaciones más triviales hasta los círculos filosóficos. Y es que si bien delimitar dos áreas tan complejas de la vida humana es prácticamente imposible, la filosofía no ha dejado de intentarlo. El objeto del presente ensayo será el de abordar este debate en el marco del siglo XIX, en un contexto en el que el sujeto cognoscente hegeliano comienza a mostrar sus carencias, olvidando en su progreso dialéctico la subjetividad. Søren Kierkegaard y Friedrich Nietzsche pertenecen, o así se ha establecido tradicionalmente, a aquellos que advierten los monstruos que crea el sueño de la razón. Søren Kierkegaard, un pensador existencial. Lo más llamativo a primera lectura de la producción filosófica de Søren Kierkegaard no parece ser su contenido, sino más bien su forma. Frente al estereotipo del pensador sistemático predominante de la época, Kierkegaard se reivindica a sí mismo como un pensador subjetivo, acentúa la subjetividad del lector frente a la objetividad del texto. Este autor, en su escribir, busca interpelar al lector, no responde a la pretensión de exponer una teoría filosófica de forma neutral. En su misma intención están presentes sus dudas y visiones propias. Kierkegaard no tiene como objetivo convertirse en un académico desligado de su Dinamarca natal, sino que al igual que Karl Marx, cultiva el género periodístico como forma eficiente de acercarse a sus coetáneos. Para Kierkegaard, la filosofía ha venido ocupándose de examinar el espejo, cuando lo que debe llevar a cabo es examen de uno mismo a través de él, como expresa en Para un examen de sí mismo recomendado este tiempo. La meta, más que exponer una teoría omniabarcante, es sacudir conciencias. En ese sentido, para el pensador danés, el personaje que se muestra como el mayor y mejor ejemplo de pensador existencial y que como tal estará presente de una u otra forma a lo largo de toda su obra es... ¿Quién es? ¿Quién es el pensador existencial por naturaleza?
Al punto que su pensamiento... ¿Qué? Muy bien, muy bien. Podríamos pensar en Jesucristo, pero Jesucristo excede el campo de la filosofía, ¿no? Ahí sí Es ya solo una estamos fuera. creencia. No, pero lo entendemos como un pensador existencial, claramente, porque en Cristo lo que está No en es la alguien misma existente. existencia, al punto que le costó la vida. Pero ¿a qué otro No es pensador, alguien existente. a qué otro pensador le costó la vida? Su pensamiento. A Platón. ¿A quién? A A Platón le no, a costó. Sócrates. Sócrates. Ese es el que está hablando Kierkegaard, de Sócrates. ¿Por qué? Porque a Sócrates le costó la vida su pensamiento. Entonces, Kierkegaard está haciendo un cuestionamiento a la filosofía de Hegel, que es un pensador sistemático y que trata de tener una teoría omniabarcante. No es cierto, porque Hegel no está haciendo teoría. Y ahí quizás Kierkegaard lo lee mal. Pero al final de lo que está tratando de rescatar Kierkegaard es al individuo ante este tremendo teoría y ante esta revaloración del Estado como manifestación del espíritu objetivo, dejando el individuo de lado. Pero tendríamos que entender bien a Hegel. Pero al final de lo que se trata es de rescatar la existencia misma, y Kierkegaard siempre va a hablar de Sócrates. Y entonces, si estamos en el camino de la existencia, ¿estamos en el camino del ser o del no ser? Claro, tú dirías del ser. Pero ¿qué pasa con el camino del ser? El ser se convierte en entes metafísicos, los entes metafísicos se convierten en fenómenos, los fenómenos se convierten en datos y la existencia se pierde. ¿Entiendes? Ese es el problema del camino del ser. En cambio, el camino del no ser es el camino totalmente existencial, porque cuando hablamos del no ser, siempre vamos a tener que ir a hablar de la muerte. Siempre, siempre. Entonces el camino del no ser es la relación directa, y la relación directa va a ser con... ¿Por qué? No, con la experiencia de la muerte. El camino del no ser siempre va a ser la experiencia de la muerte. ¿Estamos claros? Sí. Sí. Siempre el camino del no ser va a ser el camino de la muerte. Claro, ahorita estamos en el camino del ser o del no ser. Se supone que estamos yendo al no ser, ¿no? Todos están en el camino al no ser porque tienen sueño. Mira. Sí. Mira, mamá, no ser. Estaban muriéndose de ¿En sueño. qué camino estamos ahorita? ¿En el camino del ser o del no ser? ¿En qué camino? Me voy a ir al no ser. Estamos en el no ser porque estamos leyendo Nietzsche, ¿no? Y Nietzsche No, mi amor, estamos en el camino del ser, estamos recolectando datos, información que ustedes están procesando. Nada ¿En serio más. estamos procesando? Claro, estamos en el camino del ser y del no Que se ser. mete en el inconsciente. Buenas No. noches. Es solo el camino del ser, es una Bueno, función. yo que esté entrando el no ser. Siempre te está llevando Cuando estamos jugando, ¿estamos en el camino del ser o del no ser? Estamos en el ser porque estamos ¿Qué? procesando datos. ¿Qué dices? Ser porque estamos No, procesando estamos en datos. el camino del no ser, porque ¿Qué? están superando retos. No, porque estamos procesando datos al Va a juego del llover. ajedrez. Claro, siempre vas a tener un camino del ser para procesar datos y demás, pero estás en este momento comprometiendo toda tu existencia en el juego. Pa. Estás en el camino del no ser. Pa. En cambio, en este momento... Va a llover. Sí, en cambio, en este momento estás en el camino No del va a ser. llover. Que sí. Ya. Que no, Que sí. que no. En Sí. cambio, en este Que no. momento estás en el camino No. de... En este momento estás en el camino de el ser, porque estás simplemente recopilando datos y estás simplemente escuchando una información que no compromete tu existencia en este momento. Esta no es la filosofía del saber espiritual. Este es necesario el camino del ser para que ustedes recopilen datos que luego van a comprometer su existencia. Tarde o temprano ustedes van a tener que reflexionar y pensar realmente, ¿me entiendes? Y ya no va a ser Kierkegaard En el sueño. una simple información, sino una reflexión profunda que comprometa su existencia. Ahora es simplemente una información como si estuviéramos en un colegio y estamos procesando cierta información. ¿Me entiendes? Es lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué otro camino hay ¿qué otro camino hay? Está el camino del ser, está el camino del no ser. ¿Qué otro camino hay? En el para ser. Ya, podríamos decirle para ser, sí, es un cuarto camino. Podríamos llamarlo el ser en sí, o podríamos llamarlo
Ya vamos a ver. Pero antes de ese camino, ¿qué camino hay? ¿Qué camino hay? Antes, hasta el camino del ser, hasta el camino del no ser, ¿qué camino hay? El ambiguo. No. ¿Qué camino hay? Hasta el camino del ser y el no ser. Si yo junto el ser y el no ser, ¿qué tengo? Para ser. No, ¿No? no, Yin Yang. no, claramente. Si yo junto el ser y el no ser, claro, yin yang. ¿Pero qué es esto? Es un... El camino de la materia. Ese es el camino de la materia, así lo describirían también los materialistas, claro. En este permanente... ¿Qué está pasando si uno el ser y el no ser? ¿Un devenir? Claro, es el devenir. Oye, es que estás en todas... Hasta ahora todas las has contestado muy bien. Sí, lo que sucede es el devenir. El ser y el no ser nos dan el devenir. Y ese es el proceso dialéctico. El proceso dialéctico es el proceso de discusión. Por ejemplo, cuando yo estoy en la Plaza San Martín, yo enseño el camino del ser o el camino del no ser. El camino del Ambos. ser. No. Ambos. El no sé. Claro, pero cuando son ambos, ¿qué es? El camino del devenir. El camino del devenir. Porque el camino del devenir es el camino dialéctico y vamos deviniendo en una idea y otra, porque estamos en diálogo y este diálogo lleva una confrontación de tesis, antítesis, síntesis. Es el camino de Sócrates. Cuando Sócrates estaba en Atenas, ¿qué camino enseñaba? El camino del no ser, porque terminó muriendo con su idea. Claro, claro, tú dirías eso. En su muerte hay como un camino del no ser, pero en su filosofía se despliega bajo el camino de el devenir, siempre el devenir. Y otros dirán, claro, pero su ideal era el del ser, porque él no estaba teniendo como idea el no ser en ningún sentido, sino más bien el de el ser. Entonces en Sócrates tenemos casi todos los caminos. ¿Entiendes? Y el camino del devenir es un camino dialéctico. Muy bien, entonces tenemos dos caminos. ¿Cómo se enseña la dialéctica? No se puede enseñar teóricamente, abstractamente, porque ese no es su camino. Se enseña en la misma discusión. Si en este momento voy a entrar en una discusión conmigo, tú entrarás en una discusión conmigo, tu mamá entrará en una discusión conmigo, entramos en el camino, mira, entramos en el camino dialéctico. Ya entramos al camino dialéctico. No, a partir de ¿Por qué no podemos leer justo ahora La hija del pastor? ¿Viste? A partir, No, quiero leer La hija del a partir Papá, del tema. si estamos hablando del no ser, ¿por qué no podemos dormir para entrar en no ser? No, pero no tiene nada que ver con eso, al contrario. No, tenemos que entrar al camino El camino del dialéctico. no ser exige el ¿Por máximo qué no compromiso. podemos leer La hija del pastor? El máximo compromiso y tu máxima alerta y tu En intuición Wattpad. despierta, En Wattpad, y que diga. distinto. Pero ahorita estamos en el camino del ser porque es necesario que ustedes Pero una vez alguien muere, pierde todos sus sentidos. procesen mucha información. ¿Qué dices? Cuando alguien muere, pierde todos sus sentidos. Sí, pero el camino del no ser no se trata de morir, se trata de enfrentar la conciencia de la muerte, y eso es distinto. Y eso te lleva a que tú valores tu vida. ¿Entiendes? Y esto es totalmente alerta. El camino del no ser no es el camino de la muerte, ay, me mato, el camino del no ser. No, el Entonces, camino del no ser es el camino de el- la conciencia del no ser, valorando tu propio ser. El camino del no ser lleva al ser, pero ya no como abstracción ni como metafísica, sino como una ontología consciente de tu devenir, de lo que tú eres, de lo que tú devienes. ¿Entiendes? Tengo miedo. Esa es la cuestión. ¿Y el cuarto camino? ¿Cuál es el cuarto camino? El para ser. Claro, ese es el para ser, que lo llamamos el camino del ser en sí, o el camino de, que también es muy problemático llamarlo el ser en sí, o el camino del Advaita, la coincidencia de opuestos, que está en toda la cultura andina, que también está en el taoísmo, que también está en el hinduismo, que también está, en fin, en la propia física cuántica, en la superposición y demás. El camino de la coincidencia de opuestos es la paradoja misma, el misterio de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una unidad, la síntesis, el logro máximo de la coincidencia de opuestos. Los contrarios de pronto se complementan y viene el Tao, es la coincidencia de opuestos, es el camino de el ser en sí. El camino del ser en sí es el camino de que se logra a partir de ir por el camino del no ser, que nos llevará al camino del devenir, que nos llevará al camino de
de la conciencia de opuestos. Y entonces los 4 caminos son uno. ¿Se puede entender eso? ¿Se puede entender? No, ¿Sí? no, sí. ¿No? Sí, un poco difícil, ¿no? Pero al final todos los caminos nos llevan a este último camino que es la conciencia de opuestos. Entonces, ahora, Occidente no camina el camino del no ser, sino que camina el camino del ser. Y cuando ustedes vayan a la escuela, difícilmente van a comprometer su existencia en algún conocimiento. Porque no se trata de caminar el no ser, sino que lo que van a hacer es tener un montón de información de datos. Aunque ahora Occidente, con una pedagogía de competencias, lo que intenta es que ustedes sí logren a partir de retos y demás ciertas competencias. Y eso de alguna manera se acerca al camino del no ser. Pero el problema es que luego se pierde el camino del ser. Vamos a ver eso luego. Tengo un problema. Dime. Como todo me sale bien hoy, mañana todo me va a salir mal. Ya el problema es que me estoy estresando con esa idea. Sí, mañana ya te vas a esperar en el fútbol. Mira. A ver, observen esta palabra. Mañana también va a llover. Observen esta palabra. No va a llover. Contemplar. ¿Qué les lleva esta palabra a contemplar? A contemplar. Contemplar, ¿ya? Sí, claro. Quitas la N y es contemplar. ¿Qué quiere decir contemplar? Que vas a contemplar. ¿Y qué quiere decir? Dice que vas a contemplando el hecho de temblar al contemplar tu sueño, durmiendo dentro de tu sueño. Ya. El camino del no ser también es un camino creativo, es lo que han hecho ellos, ¿no? Ahí has logrado ir por el camino del no ser. De alguna manera son inseparables los caminos, el ser, el no ser, el devenir y el ser en sí. La coincidencia del ser y el no ser son como inseparables, ¿entiendes? Siempre los vamos a encontrar y siempre vamos a encontrar la paradoja al final del camino. Vamos. Esta palabra. Peso de sí mismo. Peso de sí mismo, pesimismo. Bien. ¿Qué le parece? Eso me parece genial. A ver. Ella está haciendo una etimología creativa de lo que está haciendo con las palabras. Y entonces, ¿cómo piensa el pesimismo? Como el peso de sí mismo. Y eso sí me lleva a mí a un vuelo filosófico. ¿Entiendes? ¿Qué es el sí mismo? Uno mismo. Claro, uno mismo, muy bien. Y uno mismo quiere decir que tú eres la unidad con todo. No puede ser unidad, claro. Nuestro amigo Aristóteles diría desde el camino del ser, claro, ella es una unidad en sí misma y está tratando de entender que en sí misma está separado de todo. Pero cuando nosotros entendemos en el camino del devenir el sí mismo, en el camino del devenir el sí mismo es la unidad con todos. Y no solo en el camino del devenir, sino en el camino del ser en sí, el camino del para ser, el camino de la conciencia de opuestos. El sí mismo, como lo entiende también Mierdat en la obra El Arte de la Libertad, no es tú como individuo solo, sino tú unido a Dios y a todo el cosmos. Eso es tu sí mismo. Pero acá el pesimismo sería el peso de este sí mismo. ¿Entiendes? Pero si el peso del sí mismo sería el peso de tu unidad con todo, esa unidad con todo no pesa, sino que te lleva una levedad del ser. Pero, ¿qué pasa con tu sí mismo? Que no está unido, es loco, ¿no? Sino que más bien está desgarrado, está herido, está escindido, y eso sí pesa, y eso te lleva una gravedad del devenir. Entonces, tu sí mismo, tu pesimismo es tu sí mismo Mira, que está escindido. mismo peso. Ahí está, claro. También, mismo peso, De sí. su mismo peso. Sí, de su mismo peso, sí. Pero bueno, entonces, Pesimismo de su mismo ¿qué sería el pesimismo? Mira, si te das cuenta y dice pesia tanajo. Sí. Desde abajo, sí. También puede ser
pesa desde abajo. O sea, algo así. ¿Sí? Es sí mismo. Ella está recorriendo el camino del ser o del no ser. Del ser. No. De no ser, porque está jugando. Mismo de sí. Exacto, por favor. Papá, mira, también se puede formar el mismo de sí. Sí, muy bien. Mismo de sí. El camino del no ser es un camino creativo, de incertidumbre. No está razonando desde una cosa a la otra, está creando. Tenemos que entender muy bien lo que es este camino y no podemos más que leer a nuestro amigo Kierkegaard. Ay, no. Lo más llamativo, primera lectura de la producción filosófica de Søren Kierkegaard, no parece ser su contenido, sino más bien su forma. Frente al estereotipo, ya estoy lo lejos. La palabra del hombre, ya sabemos que Sócrates es su paradigma como filósofo, igual que el mío. La palabra de un hombre de quien no puede afirmarse que cristianamente le deba algo, pues era un pagano, estoy hablando de Sócrates, pero a quien personalmente creo deberle tanto, alguien que también vivió bajo circunstancias que, según mi parecer, se corresponden del todo con las condiciones de nuestro tiempo. Me refiero al sencillo sabio de la antigüedad. ¿Quién? Sócrates. Según Kierkegaard, y como explica James Collins en El pensamiento de Kierkegaard, Sócrates tenía un apasionado y humilde interés por la Sabiduría. Filosofía. felicidad. ¿Felicidad? Sí, pero están por ahí, ¿me entiendes? Han dicho ustedes filosofía, sabiduría, felicidad. Y su acción no se Felicidad lo encontraba... dijiste tú, no nosotros. No, este es el texto. Y su acción no se encontraba meramente significada en el pensamiento, sino que era ejercitada en hechos reales. Su filosofía no era una abstracción para Kierkegaard. Su filosofía estaba refrendada en sus acciones. Es decir, no consideraba a Sócrates como un hombre reflexivo, o al menos no creía que ese era su rasgo más determinante. ¿Sócrates era reflexivo o no era reflexivo? Sí. pero Claro de que otra sí, manera. lo Sí, era. lo era. Lo era ¿Cómo puedes tremendamente. llegar a...? Lo era tremendamente, pero su reflexión llevaba a una pasión. Es decir, su reflexión no se quedaba en una desintegración de un sujeto reflexivo académico que solo escribe su ensayo y ya. No, ese tipo de filósofo no es el que queremos. No queremos un filósofo abstracto. Ahora, tampoco queremos un filósofo que llegue al camino del no ser y que vaya jugando y creando y que al Porque no así es final... divertido. Claro, pero si no reflexionas, si no tienes una razón, no tienes un sistema, no tienes una reflexión, no es, ¿me entiendes? O sea, tu no ser se queda en un divagar. Terminamos en el dadaísmo, ¿no? ¿Cuáles son los caminos del no ser en el arte? El camino del no ser en el arte, el más, ¿cómo se llama? El más recorrido del camino del no ser es el camino del Dada. ¿Me entiendes? Ah, ¿Dónde está el camino del Dada? Ah, acá está. ¿Me entiendes? y el de Tata. Mira, y quedamos en el Dada. De dedo. Este es el camino del no ser en el arte. El camino que de alguna manera está llevando Vicuña, ¿no? La poeta. Pero Vicuña tiene acá un sentido más interesante que el dadaísmo. Que sí es interesante. Pero acaso lo de ella es absurdo, solo está jugando. Claro. Está jugando, no pretendiendo una crítica radical como el dadaísmo, pero sí está abriendo otro camino para construir cultura, ¿no? A partir de la transferencia en la palabra. Pero vamos a verlo luego. On June 28, 1914, Archduke Francis Ferdinand, heir to the Austrian throne, Ay, was ¿quién le va a decir assassinated amiga? by Sí. Serbian Ah, ya. nationalists. Otra vez. On July 28, 28 de julio, Austria y Hungría declaró la guerra serbia. on August El 1 de agosto, Alemania hizo lo propio contra Rusia. 2 days later, 2 días después, Austria y Alemania le declararon la guerra a Francia. Britain declared war Luego on los Germany ingleses a after los taking alemanes, neutral Belgium. cuando los últimos atravesaron territorio neutral belga. All En un abrir y cerrar de ojos, toda Europa estaba en guerra. Within 1 month of fighting, A solo un mes de lucha ya se había alcanzado la devastadora cantidad de 1 millón de muertos. No hacía mucho que había comenzado el conflicto. Cuando caímos en la cuenta de que habíamos sido estafados y engañados.
y que este no iba a ser un evento épico ni dramático, que solucionaría todos los conflictos políticos y territoriales a los que nos estábamos enfrentando, que tampoco era necesariamente culpa suya, ni todos los problemas serían resueltos. Iba a ser horrendo, y ya lo era, además de sangriento e interminable. Suiza y los Estados Unidos se mantienen neutrales, pero debido a la proximidad geográfica de Suiza, era el país favorito para aquellos que huían del conflicto. Y la germanoparlante ciudad de Zúrich era el sitio predilecto de refugio para esta gente. De hecho, uno podía encontrarse entre estos refugiados a Hermann Hesse, James Joyce y Vladimir Ilich Lenin, discretamente sentando las bases para su revolución. Lenin vivía en el número 14 de Spiegel Gaza, y solo a media cuadra de ahí, en el número 1, a dos refugiados alemanes que trataban de salir adelante lo mejor que podían. Se les ocurrió montar un cabaret. Sus nombres eran Hugo Boll y Emil Hennes. Empezaron de cero en el negocio del entretenimiento. Ella cantaba, bailaba y tocaba el piano. Convencieron al dueño del Café Marie de permitirles rentar un cuarto desocupado en la parte de atrás, bajo la promesa de que resultaría en una mayor venta de cervezas y salchichas. Lo nombraron Cabaret Voltaire en honor del filósofo ilustrado francés y autor de Candide. Escogieron a este autor en parte por los ideales que representaba y en parte porque su nombre les ayudaría a evitar cualquier asociación germana con su club. En la noche del 5 de febrero de 1916, apenas 2 semanas después de que los alemanes iniciaran su ofensiva contra Verdún, el cabaret vio la luz. Sobre esa primera noche, Ball escribió en su diario: el lugar estaba a reventar, muchos se quedaron afuera. A eso de las 6, mientras aún estábamos atareados poniendo los pósteres futuristas, aparecieron en la entrada un grupo de 4 pequeños hombres de aspecto oriental que traían portafolios y pinturas debajo de sus brazos y saludaban a todos con mucha amabilidad. Se presentaron y nos entendimos muy bien, sin necesitar de muchas palabras. Esta delegación de aspecto oriental o del este, del poeta rumano Samuel Rochester, quien tenía 19 años y era muy conocido por su nombre de guerra, Tristan Tzara, el hombre de ninguna parte. También estaba en Rumania Marcel Janco, un pintor y estudiante de escritura tranquilo. Él se encargaría de confeccionar las máscaras y disfraces para las representaciones. John Hart, dependiendo si lo pronunciabas en francés o en alemán, un pintor de 29 años, proveniente de Alzey, y era bien reconocido tanto en Francia como en Alemania. Sofía Tubor, una bailarina, pintora y coreógrafa que enseñaba en la cercana escuela de danza Le Bon. 2 semanas más tarde se uniría a Richard Hulsen para completar la compañía. Hulsenberg era un estudiante de medicina y amigo de Ball desde antes de la guerra. Con una voz sensual y gran presencia escénica, Emmy Hennes se arrobaba al público. Las primeras presentaciones eran en esencia el número de unidades estándar, con canciones, poesía, música y baile. Los artistas ya fueron músicos, llegamos a presentar incluso a Arthur Rubinstein, quien tocó algunas piezas para la multitud. Cabaret Voltaire era un cabaret más de entre muchos, pero tenía su impacto y atraía multitudes. Tenía mucha vida, era un espectáculo regular y competía con los demás como era común en ese barrio. Y si no era así, a la gente no entraría y el dueño no conseguiría su dinero. En consecuencia, perderían el permiso obtenido. Así que debían mantener una calidad y mantener un show entretenido. Llegado el éxito de las presentaciones nocturnas, fueron tomando un tono cada vez más agresivo. Los actuantes comenzaron a ser abusivos. ¿Los qué? Los cantantes empezaron a ser abusivos.
Comenzaron a experimentar con temáticas de shock, las cuales generalmente eran bien recibidas por el público. ¿Qué shock? Comenzó lentamente como un pequeño laboratorio, era muy efectivo y eficiente, y por supuesto, tenías que a ellos les encantaba tener esta confrontación, este intercambio con cualquier cabaret. Había luchas. El público estaba reaccionando en ocasiones con mucho entusiasmo y otras incluso muy agresivamente. Campanas, tambores, cencerros, mesas, cajas vacías, todo daba acento y vida recepcionó el lenguaje poético salvaje. Las emociones estaban a flor de piel, la audiencia había dejado de ser pasiva, de estar escondida detrás de sus tarros de cerveza. A ser participativa, ese estado de inmovilidad se había levantado y comenzó a interactuar en una atmósfera amigable. Eso es lo que estaba sucediendo, es lo que habíamos logrado. Atrajimos a los buenos suizos sin ninguna verdadera justificación. Atrajimos a todos sin buena literatura, pero ya no estaba aún satisfecho con ello. Así que finalmente el impacto fue tan general que el convencionalismo burgués se convirtió en uno de sus principales objetivos. Pero la burguesía había sido atacada tantas veces, ya no podía satisfacerme tampoco. Entonces descubrí que era la burguesía y tristemente me di cuenta que todos éramos eso. La palabra. Dada, nom Dada, sustantivo masculino, término lingüístico, terme enfantin ou plaisant, término infantil que se usa para denominar a un caballo. En realidad hay muchas historias contradictorias acerca del descubrimiento de la palabra Dada. Quizá la más popular y más referida sea aquella en la que Hugo Ball y Tristan Tzar están intentando encontrar un buen nombre para una de las bailarinas del Colegio Voltaire, y para encontrarlo simplemente insertarán un cuchillo entre las páginas de un diccionario, la Rus, a la que abrieron al azar y pusieron el dedo. En una de las páginas también al azar y la palabra debajo del dedo era Dada, y les encantó tal palabra. Es que cuando lo escuchas su sonido guarda cierta connotación chiflada, irracional y divertida. Muy bien, entonces ¿qué tenemos en el dadaísmo? Que Dada es como empezar a hablar. Da. Sí, claro, claro. Es el camino del ser. Dada es un término infantil para referirse a un caballo. Ya, ¿qué tenemos? En el Para dadaísmo, eso el camino del ser, el camino del no ser, el camino del devenir, el camino del ser en sí. ¿Qué es? Del devenir. Del no ser, muy bien. Claro. Pero también están siendo un Todo tanto juego. racionales porque lo que están eligiendo es un nombre. Claro, pero igual. Al Y elegir sí están haciendo un juego están también de eso. eligiéndolo ¿cómo? ¿Lo están eligiendo a partir de un vínculo racional? No, jugando. ¿Cómo lo han elegido? Al azar. Al azar. Arbitrariamente, al azar. juego, además. Es un juego, es el no ser total. Todo el dadaísmo Ahora, es un juego. entendamos el contexto del no ser. ¿Por Pero qué está se en un produce el diccionario. camino del no ser? justamente. ¿Por qué se produce el camino del no ser? ¿Qué están creando? No, pero ¿cuál es el contexto? ¿En qué contexto están? Empezó el video con el ¿De contexto. contexto En de el ser? contexto burgués. No, ¿en qué contexto están? Empezó el video en el contexto. ¿En qué contexto? Estaban en La guerra mundial. Claro, igual que ahora. ¿Qué pasa con el camino del no ser? El camino del no ser es el camino de lo indeterminado, de tratar de conectar otra vez con la realidad, de despertar la intuición y de tirarte abajo todo el sistema de valores que tengas. Ese es el camino del no ser. Nosotros estamos en este momento, en este contexto de guerra en Ucrania, y Occidente también tiene que replantearse un montón de cosas. Si realmente quiere replanteársela, lejos de replanteársela, los cyborgs están impidiendo cualquier replanteamiento y están tratando el equilibrio de su sistema en vez de cuestionar a su sistema, ¿no? Esta es una película de Oliver Stone, es un documental sobre la guerra en Ucrania, pero lo que pasó en el 2014, no lo que está pasando ahora. ¿No es cierto? Aquí se hicieron un golpe de Estado porque Ucrania lo que quería era estar con la OTAN. El presidente los estaba llevando por ese camino y luego el presidente cambió y se fue con Rusia. Porque Ucrania está en el centro de Europa, pero ha sido parte de la Unión Soviética. Y entonces está la lucha entre la Unión Soviética o Occidente, Europa y Estados Unidos, la OTAN. Entonces están en esa lucha.
Y acá se está contando esto. Y este es el contexto en el que también estamos ahorita nosotros. Si esta lucha se escalara más, estaríamos en un contexto como el dadaísmo y Occidente tendría que repensar todo su sistema. ¿Entiendes? Ahorita no lo está repensando para nada. Ahorita todo el mundo está diciendo Rusia es malo. Rusia ha atacado a Ucrania. Ucrania es una víctima de Rusia. Mentira, mentira. Ucrania le prometieron, le hicieron pensar que podía entrar en la OTAN y ahora la OTAN dice que no y la dejan en el medio y Rusia preocupado porque la OTAN va a venir y va a poner armas nucleares porque Ucrania es un sitio Estratégico. y donde se Al crean armas desacuerdo de que nucleares. por Ucrania también pasa el gas, pasa un montón de cosas para que llegue a otros países. Yes. Y entonces, Oye, hay una persona que se sigue quedando desde el principio de tu video hasta ahora. ¿se sigue quedando? Sí. Qué loco. Ustedes ya están durmiéndose y esta persona se sigue quedando, no lo puedo creer. ¿Cómo se llama? Es Ay, No puedes voltear, Les, yo no puedo voltear. sí, lo sé, pero qué raro. ¿Por qué se volteó? Es Marco Arauco. Volteó la cámara. ¿Marco Arauco? Marco Arauco. Marco Arauco, no lo puedo creer. ¿Quién es él? Él es un amigo. ¿Cómo hago para volverla a su lugar? No sé. Marco Debe Arauco estar entre se estos fue. controles, ¿no? No creo. ¿Es bien? No, Se volteó la cámara. ¿Cómo que se volteó? no sé. Voltearlas. Se giró. No, pero es raro. ¿Por qué se giró? Porque no puedes Porque hacer tú eso. estás girando. No puedes hacer Pero eso. no hice esto. Solamente se giró. Yo también se gira. No, estás en Facebook, no puedes hacer eso. Pero está en inglés. A ver, Pero apriétalo. no me en español. Mira, se voltea así y la cámara se mueve sola. Ya. Bueno, pues solamente quiero marcar que estamos en un contexto similar al de las guerras mundiales, ¿no? Acá no voy a hacer toda la cuestión histórica, pero ustedes entienden que la Guerra Fría acabó, pero lo que no acabó es lo que siempre ha habido, la tensión entre Occidente y Oriente. ¿Se ve, mi amor? ¿Se ve la cámara? Sí, pero se ve raro. Como raro. ¿Sin luz? No, ¿Oscuro? no. Si no. Volteado. O sea, papá va a salir así. Echado. No así, sin así. ¿Por algo será? Qué mal, qué mal. Ya, entonces tenemos eso. Y entonces, el camino del no ser se da en un contexto de crisis. Siempre van por el camino del ser. ¿Por qué por el camino del ser? Porque es un camino lógico, que no es el camino del ser, es el camino metafísico, el camino fenomenológico, el camino del conocimiento racional. Y en ese camino van siguiendo una lógica y van siguiendo una inferencia. Y según ellos están en lo correcto hasta que aparece la crisis. Nosotros estamos en un tiempo de crisis tremenda. El calentamiento global, antes la crisis financiera, antes la crisis del terrorismo en el mundo global, nosotros la crisis de la guerra interna que hasta ahora no superamos, la crisis del Estado neoliberal fujimorista y la pandemia y ahora la crisis de Rusia. Y nosotros una crisis política y moral tremenda. Es un tiempo apocalíptico realmente de crisis. Y en esos tiempos se dan el camino del no ser. Pero el camino del no ser lleva el camino del devenir, porque el camino del no ser siempre va a llevar a que volvamos al ser o que propongamos otro ser, y viene el devenir. El camino del ser y el no ser. Este camino podría entenderse como un camino revolucionario, pero el apocalipsis no es revolución. Y la idea es más bien llegar al cuarto camino, a la coincidencia de opuestos, a la develación del ser en esta complementariedad. Muy bien, eso es lo que tenemos. Ahora, vayamos Tu video está durando mucho. vayamos a nuestro proceso. ¿Qué hora es? El apocalipsis en el que estamos es... Entender apocalipsis no quiere decir que ya se va a acabar la historia necesariamente, sino que estamos en una época de crisis en la que la revolución y la... Ahora y sí la- se ve raro. No puedo grabar bien. ¿Qué? Nada, sino que se mueve la cámara. Está haciendo así, chun, chun. ¿Qué? Se mueve. Y se hace al revés.
Sí, pues pero mira, se mueve ¿Se mueve qué? la cámara. Así que tú lo muevas. Mira, ve, se mueve. Mira, Ey, dinosaurio. hacemos ve. todo lo posible porque nadie nos vea, ¿no? Vamos. ¿Está? ¿Qué estás viendo cómo se mueve, no? Y sigue viendo. Sigue viendo. Y se ve, se escucha. Sí. Entonces, Simplemente se ve todo al revés. entonces la cuestión es que en este camino, Se mueve un poco. la cuestión es que en este camino lo que se trata es de deber de ser. Veamos. El hombre es ontológicamente inseguro. ¿Qué dicen de eso? Cierto. ¿El hombre es ontológicamente inseguro? No entiendo a qué te refieres. Muy bien, vamos a leer más. ¡No! Está bien. Se supone que vamos a leer La hija del pastor. No, quiero acostarme. El hombre es ontológicamente inseguro. Inseguro frente al mundo, a Dios, a los demás. Estoy diciendo frente a que sí tiene mismo. como particularidad la inseguridad. Claro, cuando dices particularidad tenemos un problema, ¿no? Porque cuando ya entramos en la diferencia universal, particular, ya estamos en el camino del ser y de la abstracción. Entonces, el camino del no ser no va a ser esas categorizaciones. El camino del no ser no se formula por categorías en ningún sentido. Y es más, el camino del no ser trata de no formular nada, ¿no? Sino más bien de romper todo sentido lógico. Por algo el otro filósofo está llamando a una teoría del absurdo. Oye, que no me Salud. estornudes. Perdón. Salud. Que ya una teoría del absurdo es muy paradójico, porque el absurdo no podría ser teoría, ¿no? El absurdo Es absurdo. y entiende que la experiencia entre la práctica y la teoría es una sola, entonces no pueden estar divididas, ¿no? El camino del no ser es distinto. El hombre es ontológicamente inseguro. ¿Es cierto eso? Sí. Entonces estás diciendo que es universalmente inseguro. Claro, otra vez tú dices universal. ¡Kai, estás queriendo hacer que esto dure más! Pero es cierto. El hombre, cuando dice el hombre, lo está diciendo en un sentido universal. Está diciendo en todos los hombres en general. Sí. El hombre es ontológicamente inseguro. Pero como yo soy mujer. Inseguro frente al mundo, a Dios, Refiriéndose ¿Qué al pro? hombre a como los todo demás tipo de personas. No, se dice raza humana. O y humano. frente a sí Ese mismo. hombre. Ya está. Ya, ahí viene el problema del feminismo. Toda su batalla es por conseguir esa seguridad. Es lo que está diciendo, ¿verdad? Toda la batalla del hombre es por conseguir la seguridad ontológica, la seguridad de su propio ser. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo con eso? Sí. ¿De qué? ¿De qué? Lo que te he dicho. Otra vez, habrá que leer de nuevo. ¡No! El hombre es ontológicamente inseguro. Eso ya lo dijiste Inseguro frente al antes. mundo, a Dios, a los demás y frente a sí mismo. Ni siquiera existe Dios como para ser inseguro frente a él. Claro que sí. Toda su batalla es por conseguir esa seguridad frente a los otros, esa seguridad frente a sí mismo, esa seguridad yo también pondría al frente a la naturaleza, esa seguridad frente a Dios. Toda su batalla ¿Y es qué por pasaría conseguir si el hombre la está seguridad inseguro de la ontológica. existencia y la batalla para conseguir su seguridad? Claro, porque también hay una inseguridad nociológica que deviene de esta inseguridad ontológica, claro. Y eso va a ser un problema tremendo. Mira, vamos a seguir leyendo. Claro que sí. Parece que dejó la compu encendida y se fue. Porque Porque hasta ahora no se va. seguridad de qué es, que va hacia algo, que no es inútil su paso y que sus acciones no son vanas. Seguridad más inmediatamente que lo elegido es lo suyo, lo que busca, su definitiva ruta. El hombre encuentra que el mundo circundante le es algo extraño, ajeno, distinto de su ser interior, que Dios, si existe, dirá, está demasiado ausente, demasiado silencioso en esta hora, y además quisiera sentirlo físicamente en su diario caminar. ¿Y los otros? ¿Quiénes son los otros? ¿Apoyarse en ellos? Ya los libros del Antiguo Testamento decían, maldito el hombre que cree en el hombre. Sí, por eso. Solamente las mujeres tienen la razón. Quisiera sentirlo ya. ¿Por qué acaso los otros responden a las más hondas inquietudes personales?
Kierkegaard arrojó a Hegel por razón que no había lugar para él. Soren Kierkegaard, en el sistema del gran idealista, ¿queda por fin uno mismo? ¿Selló tal vez la gran solución? Hay quienes se complacen en la línea ondulante de su propio curso vital. Han absolutizado la inseguridad, otros buscan una ventana por donde huir. Hay quienes, poquísimos, se sumergen en el pozo de su conciencia y salen espantados. ¿Confiar en nosotros mismos? No queda pues lugar donde abandonarse. Por sí mismo jamás el hombre alcanzará la seguridad ontológica. Y eso lo hace infeliz, porque en última instancia todos nos movemos en busca de esa seguridad, esa plenitud, ese absoluto. ¡Somos inseguros! Bueno, Y no lo hallamos. Ha dicho que jamás los vamos a Entonces hombres la son frase inseguros. de maldito el hombre que cree en el hombre, al más entonces allá. partiría del hecho de que si el hombre es ontológicamente inseguro, entonces no se puede creer en el hombre debido a que no Maldito sería el hombre posible que cree en el un hombre cuando que la es Biblia fue inseguro escrita por pueda hombres. conseguir la verdad. Entonces no se podría creer en sus ideas. Claro, muy bien también esa inferencia y esa deducción. Pero vamos, porque este es un camino dialéctico. Vamos, ¿Por qué? Espera Ya. que se vaya, se asusta y se va, mira. listo. Asústate. Se me ocurre pensar que a pesar de los más hermosos y lógicos sistemas, en La el Biblia fue fondo de escrita cada por hombres. pensador había y hay un niño solitario que lloraba y llora por su radical inseguridad, y que en cada uno de nosotros ese niño también gime, balbucea la huella o presencia de algo. Se lo eligió porque se identificó. Con los versos de una hermosa canción. Busco, yo no sé qué busco. Creo que es el rostro que una vez perdí. ¿No será la muerte, como dice Guy de la Riguadier? Nada ¿Qué? más. ¿No será la muerte, como dice Guy de la Riguadier? Nada más. que Igual. Nada más que ese maravilloso encuentro. Oye, esto lo escribe el señor Gustavo Benítez Jara. ¿Me entiendes? ¿No será la muerte? Ya, muy bien. ¿De dónde? Ya, varias ideas, ¿ah? Ahora vamos a ver lo que le responde el otro. Mira lo que le responde el otro, que es una respuesta muy buena. José Luis Herrera Díaz dice: no es la inseguridad la que nos constituye, sino justamente el olvido de esa inseguridad. Dialéctica, No me digas. filosofía por idea. Oh. Es por eso que la inseguridad no está en el fondo, sino fuera de. Allá. La inseguridad no constituye, sino Por que... eso báñate. La inseguridad no constituye, sino que destruye. No se asienta, sino que arremete. Pero es obvio que el hombre y los sistemas son construcciones. Luego, la inseguridad queda fuera del sistema. Pero entonces, ¿está en el constructor? Tal pregunta no tiene sentido. Pues para preguntar es necesario el lenguaje. Y para que exista el lenguaje es necesario constituir. Por eso, la reflexión anterior no es sino una especie de escepticismo emotivo, que como todo escepticismo debe ser rechazado. No seas mal. Por... Claro, a ver, ¿qué está diciendo? ¿Han entendido su razonamiento? ¿Qué está diciendo? Pero ¿por qué todo ese escepticismo debería Que ser si rechazado? la seguridad estuviese ahí no podrías construir nada. Claro, muy bien. ¿Qué está diciendo él? Que nuestros sistemas se basan en el olvido de nuestra inseguridad ontológica. ¿Entiendes? Y que por lo tanto la inseguridad ontológica está fuera de. Porque si estuviera dentro del sistema, el sistema se destruiría. Yo no me, como bien dijo Kai, yo no puedo construir y constituir un sistema, una civilización, un estado, una empresa, lo que sea, mi propia identidad en una incertidumbre, una inseguridad. Entonces lo que yo hago es botarla fuera. Y luego esta viene y arremete. Y al venir y arremeter, destruye. No construye nada, sino que es plenamente destructiva. La ontología es estudio del ser, ¿no? Claro, claro. Logos. Y tratado de destruir. entonces, si todo sistema no puede estar en una inseguridad ontológica,
Entonces, todo sistema está parto del ser. Muy bien, y es lo que va a decir nuestro amigo Heidegger. La humanidad ha olvidado el ser. ¿Pero por qué ha olvidado el ser? Porque la construcción del ser requiere una construcción que olvide el no ser. Por ejemplo, ustedes han olvidado su niñez, o todos olvidamos nuestros primeros años de niñez. Son años de una... Solamente se olvidan los primeros tremenda. 3 años, porque a partir de los 3 años ya tienes memoria a largo plazo. Inseguridad ontológica que lleva unos llantos terribles y que la madre trata de que el bebé lo olvide. Porque la madre trata de acoger al bebé para que el bebé no esté llorando y clamando por esta inseguridad ontológica. Porque si estuviera en esta inseguridad ontológica, se desangraría en llantos, diríamos. Se desgastaría en todo ese llanto, moriría. Yo no me desgastaba. Entonces, nuestros sistemas están basados en el olvido del ser. Y cuando nosotros decimos, hay un camino del ser, del no ser, entendemos que el camino del ser debe de excluir el camino del no ser. Y cuando Parménides entiende el camino del ser y entiende que el camino del no ser no es y que por lo tanto debe ser excluido, está excluyendo no solo una cuestión lógica, sino que está excluyendo una cuestión existencial de tu propia experiencia de inseguridad. Es ser y no ser. Claro, pero si yo pongo el no ser en mi sistema se cae. Pero el no ser es creativo. Claro, pero Y el por no ser, nacen muchas pero el no cosas. ser me y da- por el no ser cambian muchas cosas. sí, pero el no ser me da una inseguridad ontológica terrible y tremenda. Pero mira, el pensamiento es muy bueno en un sentido racional, porque lo que dice es esto. ¿Me entiendes? Dice, está fuera, queda fuera del sistema. Pero entonces, está en el constructor, si está fuera del sistema, está en el que construye el sistema. La pregunta no tiene sentido, dice. Pues para preguntar es necesario el lenguaje. Y para que exista el lenguaje es necesario constituir. ¿Cuál es el sistema por autonomacia, el sistema que construye todos los sistemas en el hombre? ¿Cuál es el sistema? El lenguaje, pues. El lenguaje. Ese va a ser el paradigma de la filosofía a finales del siglo XX. El lenguaje. Y entonces, en el lenguaje puede haber inseguridad ontológica. Si todos los seres humanos lo tienen y ellos son quienes construyen el lenguaje, pues sí. ¿Qué dices? Si Ya, todos... pero según este razonamiento no, porque No, la propia Porque si no, no construcción podrías construirlo. requiere el olvido. Sí, de pero la se inseguridad supone que ontológica. todos los seres humanos tienen inseguridades. Entonces, si se supone que todos los seres humanos son inseguros y ellos creen el lenguaje, entonces en el lenguaje también puede haber inseguridades. Claro, pero él dice, y es un pendejo, ¿qué es lo que dice él? Como tú necesitas reflexionar esto con el lenguaje, no lo puedes hacer porque si entrarías en una inseguridad ontológica, No habría no podrías tener lenguaje. Por ejemplo, el caso de mi madre, ¿no? Ella no sabe en este momento y de verdad el lenguaje ya ni siquiera le permite, porque entra en una inseguridad ontológica tremenda. O sea, si realmente entraras en una inseguridad ontológica, no que me hagas la pose existencialista de que me siento angustiado, no, sino No, realmente no, en una angustia que realmente Me siento no con podrías sueño. construir. ¡Tengo nada. sueño! No podrías No construir nada. sueño. ¿Me entiendes? Entonces, Ya, papá, tú definías, al inicio tú decías que el ser se podría entender como un administrador de datos, ¿no? no, el ser para nada es eso. El ser es la totalidad en sí. Y el ser nos lleva al no ser y el no ser el ser. Pero el ser necesita excluir el no ser por esta inseguridad ontológica. Y necesita excluir la experiencia existencial del hombre para poder construir sistemas. ¿Me entiendes? Y se va a convertir en esta permanente retroalimentación de datos, claro. Se va a convertir en eso. ¿Me entiendes? Pero el ser no es eso. Tampoco, eso no es el ser. Pues, Eso no es el ser, claro. Tú estás perdiendo tu ser ahí. Estás perdiendo tu ser. Y acá él es más terrible, porque lo que está diciendo es, este tipo es, Papá, dime, no dice, estás en la noche. pero es obvio que el hombre y los sistemas son construcciones. Está diciendo que el hombre es una construcción.
Y está diciendo, si el hombre es una construcción y el hombre es al final el propio lenguaje, podríamos decirlo, bueno, que no lo dice, si el hombre es una construcción, entonces el hombre necesita expulsar esta Papá, en la inseguridad. noche también vamos a entrenar. Sí, acumulación sensible. Entonces significa que hoy vamos a leer La hija del pastor. Me levantaste sin Tú dijiste que entraba en acumulación Oye, pa, sensible. Vamos a tener un descanso y luego entrenamos en la noche, ¿no? Pobrecita, su hija dormir. Sí, a ellos sí les descanso un ratito después, pero ellos sí quedan con otro. ¿Todo el ¿Queda día? todo el día? Un ratito, de Dijo todavía. descansamos. Vamos. Dijo todavía, no todo el día. Sí, Ay, exacto. ya, yo escuché todo el día. No, va a ser todo el día, pero con descansos. Con descanso, 5, 4. Pero acumulación sensible, tú dijiste, papá, que entraba la hija del pastor. No, el inglés. Ya, vamos. Y si Pa. acumulamos la Pero ¿por qué no la acumulación puedes sensible, poner ahorita? Dormimos Ubíquense. acumulando la Ya. sensibilidad que Ya. ya mi sueño Pero mientras sí es duermo. lindo. Qué Ubíquense- más hermoso que la hija del ubíquense pastor, en es esto, hermoso. manos. Entonces, el hombre necesita excluir el no ser para No. ser hombre. No. Un problema, ¿no? Porque es cierto, es un problema muy serio. Sí, No. que sí. Tienen que decírmelo, tienen que resolver ese problema. Van a Que excluir sí. su inseguridad ontológica. Entonces, no. No. Sí. Pero, papá, No. Claro, Si si yo excluimos excluyo- claro, nuestras inseguridades ontológicas, estaríamos entrando dentro de los sistemas Exacto. que creó el hombre. Sí. Y entonces no estaríamos en el ser. Claro, y el pues, verdadero ser. hombre se develaría entrando el ser. Claro, ¿No yo- tendríamos que negarlo? claro, yo también tendría eso, pero el verdadero hombre entraría en el ser y necesitaría en algún momento excluir el no ser para poder construir. ¿Me entiendes? Porque si se quedara en el no ser, no podría construir. ¿Me Pero entiendes? es que es uno y otro, pues no puedes excluir del todo a uno ni también del todo al otro. Claro, pero siempre va a haber una lucha entre el ser y el no ser. Eso es lo que le hace Claro. divertido. Porque ahora, A ver, si- deja de luchar y qué sentido tiene. y entonces entramos en el devenir, claramente. ¿Me entiendes? Entramos en el devenir. Sí. Claro, pero el hombre está abogando, el primero que es Gustavo Benítez está abogando por integrarnos esta inseguridad ontológica. El otro le dice, esto es tu huevón, ¿cómo te vas a integrar en la inseguridad ontológica? No podrías construir nada. Desde una inseguridad ontológica no podrías construir nada. Tú tienes que votar esa inseguridad ontológica porque si no la votas, si no haces una transferencia hacia otro lado para librarte de esta inseguridad ontológica, no podrías construir nada. ¿Me entiendes? Están viendo que siempre hay un conflicto entre el ser y el no ser. ¿Están entendiendo esto? O sea, puedes reconciliar el ser y el no ser para abrir el cuarto camino. Puedes reconciliar el ser y el no ser. No lo he intentado. Reconciliar el ser y el no ser. Claro. Se supone que si hay un camino que, o sea, se supone que si hay otro camino que, ¿cómo era? Ya, pero Tendría que haber un O sea, sí puede haber acercamiento. una reconciliación porque se supone que si hay otro camino, se sí. supone porque hay, a ver, ¿cómo? El del devenir, ahí está. El devenir es una permanente lucha entre el ser y el no ser. Ahí hay. El no ser va a excluir el ser. ¿Por qué el no ser excluye el ser? Pero si se supone que en el no ser también hay Para ser y ser. en el ser también hay no ser, entonces sí ¿por qué el podría. no ser excluye el ser? No sé. Para no ser. ¿Por qué? No, ¿por qué digas así? ¿Por qué tratar de completarlo? ¿Por qué el no ser excluye el ser? Para no convertirse en ser. Ya, claro, para no convertirse en ser. ¿Pero por qué? ¿Por qué no quiere convertirse en ser? ¿Me entiendes? ¿Por qué excluye el ser y el no ser? Por- Para no Ahora. quedarse atrapado. Claro, en ciertos sentidos puede ser eso. Yo no quiero quedarme atrapada en un sistema. No quiero Porque el quedarme ser no atrapado. quiere ser no Para no ser ver y la el no realidad ser no material. quiere ser ser. Para no ver la realidad material. Porque el no ser no Mira quiere tú ser que ser y el ser no quiere es una ser no realidad ser. material, sino una realidad abstracta. Recuerda que el ser te va a llevar a ordenar y organizar. Y en ese sentido de llevar a organizar, ya te está alejando de la realidad. Estás tú entrando en tu sistema cognitivo, en tu sistema de conocimiento, pero no estás entrando en la realidad.
¿Listo? Reflexiónalo, ¿ya? Vamos a luego, ¿Hay descanso? Sí, vamos a Sí, estamos descansar. cansados. ¿Finalizo? Sí, finaliza por favor. Ya, entonces Luciana. despídete. Bye. Bye, bye, bye.